15 lugares reales que inspiraron cuadros icónicos. Muchos de los cuadros más famosos del mundo se inspiran en lugares que sí existen. A continuación, desde La noche estrellada sobre el Ródano, de Van Gogh, hasta Los nenúfares, de Monet, te mostraremos los lugares del mundo que puedes visitar si deseas ver la verdadera inspiración detrás de tus cuadros favoritos. El carro de heno, por John Constable. Ubicado en Flatfed Mill, Inglaterra. Pintado en el año 1821 por John Constable, el carro de heno representa una escena a lo largo del río Stour, en Inglaterra, que discurre entre Suffolk y Essex. En el centro del cuadro, 3 caballos tiran de un carro de madera a través de aguas poco profundas. El cuadro se expuso por primera vez en la Royal Academy de Londres en el año 1821, pero no encontró comprador. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En el año 2005, una encuesta realizada por la BBC eligió el carro de heno como el segundo mejor cuadro de Gran Bretaña. El carro de heno se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres. Aula Pinayel, por Pablo Picasso. Ubicado en París, Francia. A principios de siglo, Pablo Picasso se trasladó de Barcelona a París, Francia, decidido a desviar el curso del arte a su voluntad. Al final, lo consiguió. Pero no fue fácil para el artista nacido en España. Pasó gran parte de sus primeros años luchando como artista pobre en el barrio bohemio de Montmartre. Allí, Picasso y sus amigos creadores pasaban incontables horas en el bar La Pinayel. En el cuadro, Picasso aparece más cerca del espectador con su característico alter ego de Arlequín. Al fondo está el propietario del bar, Frédéric Gérard, a quien Picasso regaló el cuadro. Entre los dos hombres se encuentra Germain Pichot, la antigua obsesión de Carlos Casagemas, el mejor amigo de Picasso, que se privó de la vida en el año 1901, tras los múltiples rechazos de Pichot. Café Terrace de noche por Vincent van Gogh. Ubicado en Arles, Francia. Durante más de un año, Vincent van Gogh vivió en la ciudad francesa de Arles. Allí realizó algunas de sus obras más célebres. Desgraciadamente, fue también en Arles donde el artista postimpresionista sufrió su crisis mental más famosa, que culminó con la amputación de su oreja izquierda. Café Terrace de noche fue pintado a principios del otoño del año 1888, unos 4 meses antes del incidente de la oreja cortada en diciembre. Hoy en día, los visitantes pueden sentarse en el mismo café que Van Gogh inmortalizó a través de su obra. Mont Sainte-Victoire, por Paul Cézanne. Ubicado en Aix-en-Provence, Francia. Quizás más que cualquier otro tema, Paul Cézanne se sintió atraído por el monte Sainte-Victoire. Algunos historiadores del arte estiman que el artista francés pintó el paisaje más de 60 veces. Lo que Cézanne adoraba de la montaña era la forma en que su estado de ánimo cambiaba en el transcurso de un día, todo ello debido a la forma en que la luz del sol incidía en ella. Hoy en día, los visitantes pueden sentarse en el interior de varios restaurantes de lujo con una pared trasera al aire libre frente a la montaña de piedra caliza, lo que permite a los comensales disfrutar de los muchos matices de color que se reflejan en el monte Sainte-Victoire en el transcurso de una comida. El mundo de Cristina, por Andrew Wyatt. Ubicado en Cushing, Maine. Realizado en el año 1948 por el artista estadounidense Andrew Wyatt, el mundo de Cristina se ha convertido en uno de los cuadros más reconocidos del siglo XX. El artista estaba pasando el verano viviendo cerca de la casa representada en su cuadro más famoso. Wyatt observó que la mujer, Anna Christina Olson, que padecía una enfermedad nerviosa degenerativa, se arrastraba hacia su casa.
El cuadro muestra a ambos sujetos en esquinas opuestas, lo que permite al espectador contemplar el gran bostezo de distancia que los separa. En la actualidad, la Casa Olson, situada en la localidad meneana de Cushing, está abierta al público y fue restaurada para que coincidiera con su aspecto en el cuadro después de que fuera catalogada como Monumento Histórico Nacional. La iglesia en Auvers, por Vincent van Gogh. Ubicado en Auvers-sur-Oise, Francia. Durante su corta estancia en Auvers-sur-Oise, Van Gogh llegó a completar un cuadro por día. Los visitantes que realicen el viaje de 1 hora en tren al norte de París podrán pasear por una ciudad repleta de lugares emblemáticos que el maestro holandés recreó con un movimiento de muñeca. La iglesia de Auvers, una de las obras más famosas de Van Gogh, fue pintada durante los últimos meses de su vida. La propia iglesia se encuentra muy cerca de la última morada del artista. Impresión, Amanecer, por Claude Monet. Ubicado en Le Havre, Francia. A principios del año 1873, el impresionismo era un término que nadie había pronunciado antes. A finales de ese año, era un movimiento destinado a cambiar el curso de la historia. Las dos razones principales fueron el cuadro de Claude Monet. Impresión, Amanecer, que representa barcos entrando en el puerto de El Havre, en el norte de Francia, y la opinión del crítico Louis Leroy sobre la obra, en la que conjeturaba lo siguiente: Impresión estaba seguro de ello. Me decía que, puesto que estaba impresionado, tenía que haber alguna impresión en ella, y qué libertad, qué facilidad de ejecución. Un dibujo preliminar para un patrón de papel tapiz está más acabado que este paisaje marino. Así se acuñó el término impresionismo. Noche estrellada sobre el Ródano, por Vincent van Gogh. Ubicado en Arles, Francia. Los amantes del arte pueden deducir que el lugar que Van Gogh pintó en su icónica Noche estrellada sobre el Ródano del año 1888 era uno que visitaba a menudo, ya que se encontraba a unos 150 metros de la Casa Amarilla, el hogar del artista durante su estancia en Arles. El cuadro fue realizado en un momento muy productivo para el artista, apenas unos meses antes de una crisis mental que culminó con la amputación de su oreja y su ingreso en un manicomio en Saint-Rémy. Sin embargo, antes de eso, Vincent resumió su famoso cuadro en una carta a su hermano menor, Theo, diciéndole lo siguiente: en resumen, el cielo estrellado pintado de noche, en realidad bajo un chorro de gas. El cielo es agua marina, el agua es azul real, el suelo es malva. La ciudad es azul y púrpura. El gas es amarillo y los reflejos son oro rojizo que desciende hasta el verde bronce. En el campo aguamarina del cielo, la osa mayor es de un verde y un rosa chispeantes, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas. Dos coloridas figuras de amantes en primer plano. La callejuela, por Johannes Vermeer. Ubicado en Delft, Holanda. Todavía se discute mucho sobre la ubicación exacta de la famosa obra de Johannes Vermeer, La callejuela, terminada en el año 1658. Sin embargo, muchos historiadores del arte han coincidido en que el cuadro imita una escena callejera de Delft, la ciudad natal del artista holandés. Se dio mucha credibilidad a esta teoría cuando se supo que la madre y la hermana de Vermeer vivían en el mismo canal, justo enfrente de la escena que él creó. La fuente de Trevi en Roma, por Giovanni Paolo Panini. Ubicado en Roma, Italia. Antes de que la fuente de Trevi de Roma se convirtiera en un punto de encuentro para que los visitantes lanzaran una moneda por encima del hombro izquierdo, fue pintada por la talentosa mano de Giovanni Paolo Panini. En el siglo XVIII, Panini era arquitecto y pintor, además era conocido sobre todo por sus vistas de Roma.
Mediante el uso de detalles exuberantes y colores saturados y dramáticos, este pintor de la época barroca conmovió a los espectadores que estudiaron su cuadro de la Fuente de Trevi en Roma. El cuadro, que actualmente se encuentra en el Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú, representa la visita del Papa Benedicto XIV en julio del año 1744 a la Fontana di Trevi. Panini incluso se representa a sí mismo en la parte derecha de la obra, arrodillado ante el Papa. El puente del Langlois en Arles, por Vincent van Gogh. Ubicado en Arles, Francia. Aunque Van Gogh fue rechazado por muchos lugareños, incluso algunos historiadores del arte han afirmado que en una ocasión se hizo circular una petición para que se marchara de Arles. Dedicó mucho tiempo a incluirlos en las escenas cotidianas que realizaba. Aquí, un grupo de mujeres de la zona están lavando la ropa en un canal atravesado por el puente del Langlois, una estructura que todavía se mantiene en pie. Nenúfares, por Claude Monet. Ubicado en Giverny, Francia. A poco más de una hora al noroeste de París se encuentra la ciudad de Giverny. Seguramente no estaría en la lista de visitas obligadas de mucha gente si Claude Monet no se hubiera trasladado allí en el año 1883. En su hermosa casa, el artista impresionista de origen francés creó algunas de sus obras más célebres, como la serie de los nenúfares. Los jardines, el estanque y los puentes se encontraban en el patio trasero de Monet, lo que le permitió disponer de mucho tiempo para recrear la escena, cosa que hizo unas 250 veces. El Molino de la Gallette, por Vincent van Gogh. Ubicado en París, Francia. En febrero del año 1886, Vincent van Gogh se trasladó bruscamente de Amberes en Bélgica a París, Francia. El artista holandés se instaló en la casa de su hermano Theo. Sabemos que Theo no se tomó bien al nuevo huésped, ya que Vincent soltó una carta antes de salir a ver cuadros en un museo. «No te enfades conmigo por haber venido de repente», escribió Vincent en una nota. «Lo he pensado mucho y creo que así ahorraremos tiempo. Estaré en el Louvre a partir del mediodía, o antes si quieres». Durante su estancia en París, Vincent empezó a esforzarse de verdad por experimentar con colores más atrevidos. Caminaba por las calles de su nueva ciudad, pintando las muchas escenas que encontraba. Uno de ellos era Le Moulin de la Gallette, situado en Montmartre, el mismo barrio en el que vivía su hermano por aquel entonces. American Gothic, por Grant Wood. Ubicado en Eldon, Iowa. Pintado en el año 1930, el American Gothic de Grant Wood ejemplifica aquello por lo que el artista estadounidense es quizá más conocido: la representación del medio oeste americano rural. Situado en Eldon, Iowa, un pueblo a unos 160 kilómetros al sureste de Des Moines. El cuadro representa a un granjero junto a su hija. Al fondo está la casa Dible, una pequeña casa blanca que vio y supo que quería pintar. Sin embargo, los modelos para el cuadro no eran granjeros. Más bien, lejos de ello. La mujer era en realidad la hermana menor de Wood, mientras que el hombre era el dentista de la familia Wood. Campo de trigo con cuervos, por Vincent van Gogh. Ubicado en Auvers-sur-Oise, Francia. Es imposible saber si el campo de trigo con cuervos del año 1890 de Van Gogh fue el último cuadro del artista, sobre todo debido a los ominosos cuervos que vuelan en el viento de una inminente tormenta en la distancia. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza son dos hechos. En primer lugar, que el cuadro fue completado al final de su breve vida. Van Gogh murió a los 37 años, una década después de convertirse en artista.
Y en segundo lugar, que los campos de trigo representados en el cuadro se encuentran en realidad justo detrás del muro del cementerio donde se encuentra la lápida de Van Gogh. Su hermano Theo, que murió menos de un año después que su hermano mayor, debido a complicaciones derivadas de la sífilis, está enterrado junto a Vincent.